vernos por ahora de esta forma, ¿no? Que venimos hace tiempo manteniendo, que no es lo que estábamos acostumbrados, pero bueno, nos permite seguir conectados de alguna manera, felices, como dijo Bárbara, porque si bien veníamos haciendo muchas jornadas saludables desde la gerencia, estas jornadas saludables durante todo el año van a estar enmarcadas en esta campaña que estamos haciendo con ILC y otras organizaciones, enfocadas puntualmente en el envejecimiento activo y saludable. Y no es que les vamos a enseñar cómo tienen que envejecer. O sea, me encanta ver que hay muchas participantes que no son mayores de 60 y está buenísimo. Y está bueno que todos asumamos que tenemos que hacer algo para ejercer este derecho que bien siempre dice Isabel, tenemos de envejecer de manera activa y saludable. Pero está bueno también formar parte, comprometernos y a veces autoevaluarnos y decir, ¿qué hago yo para envejecer en forma activa, saludable, prepararme para ese envejecer que uno posterga, a lo mejor mentalmente le parece que nunca llega y cuando llega quiere hacer todo junto? Y si bien es un derecho, empezar por mí y ejercerlo, ¿no? O exigir a los demás que me den las herramientas para poder ejercerlo. Así que bueno, felices de que participen, de que todo el año estemos enfocados en esta campaña. Van a tener muchas actividades para poder participar en el marco de la misma, desde videos que quieran enviarnos, desde consultas, desde actividades, otras jornadas con otras temáticas. Así que, como siempre saben, me encantaría escucharlos, pero la forma de expresarnos por ahora es el chat. Pueden participar, plantear lo que quieran, sugerirnos temas, lo que quieran. Quiero que por favor participen, sean activos y saludables y parte de este proceso que estamos transitando todos. Así que nada, darles la bienvenida, agradecerle a Lía, a Isabel, al equipo que hace posible que podamos estar hoy reunidos, desde la parte técnica, la profesional, la asistencia. Agradecer también a quien nos facilita el uso de la plataforma, que es de Senior Home, y bueno, agradecerles a ustedes porque sin ustedes no podríamos generar estas actividades. Los necesitamos para poder seguir adelante, así que siéntanse parte. Por mi parte les doy la bienvenida y agradezco que estén y participen. Muchas gracias, Lore. Gracias por estas palabras. Y bueno, y sin más preámbulos, porque no nos va a quedar un tiempo muy extenso y la verdad que queremos, como bien decía Lore, poder dar algún tiempo para preguntas, intercambio y que podamos exprimir a estas dos profesionales inmensas que nos acompañan hoy y que nos van a deleitar con todos sus saberes y la verdad que nos ayudan sobre todo a pensar, siempre quiero, ¿no? como decir yo en relación a estas dos grandes profesionales. Inicia Lía, ¿no? Y después Isabel, ¿así es así? Perfecto. Entonces, los invito a escuchar a la doctora Lía Deichmann, es presidenta de ILC Argentina. Lía. Sí, Bárbara, ¿vos vas a pasar el Power? Así es. Sí, yo tengo un Power que lo tenía preparado para esto, pero bueno, hoy estoy muy conmocionada también porque estoy participando de las jornadas de Naciones Unidas y bueno, de alguna manera nos hacen pensar las jornadas que están pasando en Naciones Unidas de todo lo que ha pasado durante este año de la pandemia y también que en este momento estamos en una situación que no es muy halagüeña y estamos un poco preocupados también por lo que está pasando. Yo soy médica y preocupados por el momento especial que estamos pasando en este momento que las cosas, bueno, parece que esta nueva ola nos va a sacudir un poco y que vamos a ser nosotros como seres responsables para poder pasarla, anda pasando, para poder ponernos a tono, digamos, con las nuevas exigencias que vamos a tener. Pero hoy un compañero mío, no importa lo que dice, lo que está escrito ahí, un compañero mío de Brasil decía que la peor pandemia de todas es el viejismo. O sea, el prejuicio contra la vejez. Esa fue la peor pandemia de todas las pandemias
y colaboraron de alguna manera para que tantas personas mayores estuvieran en situaciones de tanta, ¿cómo diría yo?, desfavorables, vulnerables, diferentes de otras personas que estaban en mejores condiciones. Y por eso yo puse algunas cosas sobre las desigualdades que hay, que existen con respecto a la edad y que existen especialmente con respecto al género. Porque encima las mujeres hemos sido desiguales a lo largo de nuestras vidas, y cuando llegamos a la vejez somos más desiguales todavía, porque fue una cosa que se fue acumulando con el paso de los años. La falta de oportunidades educativas que contribuyeron para esta vulnerabilidad, para aumentarla, y desigualdades estructurales también, que han hecho que especialmente las mujeres, voy a volver a las mujeres, también los hombres, pero más las mujeres, no tuvieron acceso o no tuvieron acceso a buenos salarios, no tuvieron acceso a posibilidades de trabajar, y por lo tanto como consecuencia llegan a la vejez en peores condiciones. Y por supuesto nosotros queremos hablar de empoderamiento, queremos ver cuál es la solución para ver cómo se puede revertir todo esto. Y todo esto tiene que ver con que esto es el resultado también de cambios socioeconómicos, el debilitamiento de la familia, el concepto de la familia que teníamos antes, el aumento de la población avanzada. Y ahora, bueno, quiere que exista, o por lo menos muchos estados del mundo quieren que nos preocupemos y que vayamos por los derechos de las personas mayores, por la igualdad, por la justicia. Porque todos los seres humanos tenemos derecho a vivir una vida en paz, en dignidad, buena salud y seguridad. La próxima. Esto ha llevado también que la gente llegue a la edad mayor en no muy buen estado de salud. O sea, las personas mayores, quédate después si querés, las personas mayores, vuelvo a decirlo una vez más, las mujeres, si bien los hombres todavía tienen una vida más corta que la de las mujeres, la edad de las mujeres se extiende un poco más, pero las mujeres que llegan a personas mayores todavía, y no voy a hablar de la República Argentina en particular, sino del mundo en general, no llegan en buen estado de salud, precisamente por toda esta historia de que las mujeres siempre vivieron en una segunda posición, como una especie de ciudadanos de segunda clase, donde la mujer tenía roles, pero los roles de la mujer eran hacer, y no tenían compensaciones, y si había problemas, digamos, de pobreza, entonces las mujeres hacían lo posible para alimentar a sus hijos y a sus maridos y a sus familiares, digamos, y ellas se ponían en el último lugar. Entonces, las personas mayores tienen que entender que si quieren derechos, tenemos que reconocer que tenemos derechos, tenemos que ser capaces de defender los derechos y poder ejercerlos. La próxima. Esto, bueno, gracias a Dios en los últimos años ha habido una toma de conciencia. También empezamos a trabajar con prevención y lucha contra el maltrato de las personas mayores. Es un programa nacional de cultura al respeto. Han probado que es un vehículo muy importante para su empoderamiento. Y el hecho de que se crearan acá en nuestro país el acuerdo social de pensiones no contributivas y una jubilación digna, la pongo entre comillas, lo de digna, es otra herramienta de empoderamiento, ya que permite un equitativo y mejor reparto de las pensiones. Lo que quiere decir es que hoy en día la gente tiene acceso a las pensiones, no quiere decir que yo estoy de acuerdo con las pensiones que tenemos, ¿ok? O sea, antes la gente no tenía nada de nada, por favor, no usen el lápiz. Y por favor no escriban, porque nos sale a nosotros quiénes son las personas que escriben.
Y yo no sé por qué la gente hace esto, pero No. bueno, el tema es así. O sea, vuelvo a decir, gracias a años pasados, las personas que no pudieron contribuir en forma, porque así era la vida, digamos, en su mayoría eran mujeres y no pudieron contribuir al sistema estatal, digamos, de contribuciones, no podían jubilarse. Pero bueno, finalmente esto se pudo equiparar, se arregló y pudieron jubilarse. Pero vuelvo a insistir, lamentablemente las jubilaciones que tenemos en este país, sobre todo la mayor parte de las jubilaciones y pensiones, de la mayor parte de los jubilados en la República Argentina, no es una jubilación digna, es una jubilación muy empobrecida. Pero aún así estas personas tienen por lo menos, aunque sea un mínimo lo que cobran por mes, les da la sensación de que no son inútiles, de que pueden seguir contribuyendo, que pueden contribuir también, seguir contribuyendo a la familia, aunque sea económicamente, con esa pequeña parte, y poder en parte comprar sus remedios y seguir participando. Adelante, sí. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos una sociedad que no tenga viejismos, que esté libre de discriminación, facilitar el empoderamiento a través de diversas capacitaciones y desarrollo de habilidades que llevarían a un aumento de la autoestima, la autoayuda, ayuda entre pares. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Eso es la pretensión del gobierno de la ciudad. Eso es lo que está el gobierno de la ciudad tratando de hacer. O sea, que ustedes tomen conciencia de las cosas que se pueden hacer. Y eso ayude a que uno se sienta mejor, a que uno se levante todas las mañanas y decir, bueno, yo tengo un proyecto, yo tengo una vida por delante, yo puedo hacerlo. Y no sentirse que realmente están aisladas, que están solas. Y perdonen, de nuevo volví a hablar en femenino, que están solos y que realmente no tienen en qué respaldarse. En este momento tenemos por lo menos una política acá en la capital federal, el gobierno de la ciudad, para que tengamos un envejecimiento saludable, un envejecimiento productivo, un envejecimiento activo, a partir precisamente de que todos ustedes toman conciencia que tienen los derechos que tienen, que se los merecen. Y no que ustedes son el resultado, las personas mayores, me refiero que hay mucha gente joven en este Zoom, y no precisamente que sientan que ustedes lo que tienen es como un beneficio que les da la sociedad. No, la sociedad ni el gobierno les da ningún beneficio. Lo que ustedes tienen es porque se lo ganaron trabajando toda la vida. Adelante. ¿Pasas? Por eso es muy importante la difusión de la información y la evidencia también de las situaciones de falta, de las situaciones de carencias que están presentes y que son imprescindibles. O sea, tenemos que enfrentarnos con la realidad, tenemos que saber lo que hay y saber lo que no hay. Tenemos que sentirnos, por lo menos tener la esperanza de que vamos a acceder a las cosas que tenemos que acceder. En este momento, yo como médica, nuevamente, generalmente nunca digo yo como médica ni nada por el estilo, pero esta vez sí como médica geriatra, especialista en geriatría y psicogeriatría, realmente les digo la verdad, estoy preocupada. No quiero preocuparlos, pero estoy preocupada por esta nueva pandemia que estamos viviendo, por la necesidad. Te juro, como para... No sé, alguien tiene el micrófono abierto y la necesidad. Lore, silencia el audio, porfa. Y la necesidad que tenemos de que realmente lleguen las vacunas y que las personas puedan ser vacunadas. Es una cosa, es una prioridad en este momento para todos nosotros. Y es nuestra exigencia como personas mayores, jóvenes, de que la gente sea vacunada. Tenemos que poner presión para que eso pase. Sí, pasala. Tenemos que trabajar con una estrategia nacional y coherente también para terminar con la violación de los derechos. Lamentablemente en este país y en muchos países, no es el único país,
se violan los derechos y tenemos que vivir con una tolerancia cero a todo tipo de violencia. O sea, lo que no podemos permitir es que no haya ningún tipo de violencia, no solamente violencia hacia las personas mayores, sino violencia hacia nadie. O sea, con la violencia genera violencia. La violencia genera violencia. Eso es así, y nosotros tenemos que contribuir desde nuestro lugar para que esto no pase. Y las políticas que deliberadamente o por omisión marginan a las personas mayores, y hoy lo escuchábamos de un país tan importante que tiene tanto, que dicen que es uno de los países mejores del mundo para vivir, como Canadá, bueno, ellos se equivocaron y marginaron a las personas mayores. A veces las cosas se hacen como decíamos nosotros, no lo hice queriendo, lo hacen por omisión, y precisamente las personas mayores quedan como desactivados de la sociedad porque son viejos. Y esto va en contra de todos los principios de los derechos humanos, y aparte es una terrible pérdida de recursos reales, sociales y económicos. Adelante. Bueno, yo voy a decir 2 palabras de esto nada más, porque lo voy a relacionar con lo que es envejecimiento activo y envejecimiento saludable. Porque envejecimiento activo, envejecimiento saludable y envejecimiento productivo es un poco de lo mismo. Es cualquier actividad desarrollada por una persona mayor que produzca bienes o servicios, sea remunerado o no, o desarrolle capacidades para producirlos. Entonces, desde un punto de vista, el enfoque de envejecimiento productivo hace referencia al concepto de productividad. O sea, los seres humanos somos productivos hasta el último momento de nuestra vida, entendiéndose como el conjunto de beneficios colectivos que las personas mayores consiguen a partir de sus acciones individuales. O sea, cada uno desde uno y lo que uno puede hacer por los otros. Entonces, pero esta productividad tiene que tener un sentido. ¿Por qué tiene que tener un sentido? Tiene que tener un sentido para mí, que soy la que lo estoy haciendo. Lo que yo haga tiene que tener valor para mí, porque si yo no valoro lo que yo hago, los otros tampoco lo van a valorar. Y tampoco tiene que ver exclusivamente con la producción productivo desde el punto de vista monetario. O sea, es producir y sentir que uno está produciendo, hacer por nosotros y por los otros. Y hay muchísimas actividades que las personas mayores hacen y que pasan totalmente inadvertidas, porque no se tienen en cuenta. Y especialmente, vuelvo de nuevo a las mujeres, que permanentemente a lo largo de todas sus vidas están colaborando desde la ama de casa, colaborando desde la profesionalidad, colaborando desde criar a los hijos, desde educar a los nietos, de ayudar a los hijos para que los hijos puedan trabajar, de ayudar a los vecinos, de ayudar a otra persona de la familia. O sea, la mujer, sobre todo la mujer mayor, es altamente productiva. Es una productividad, pero que por otro lado no ha sido reconocida, todavía no es internacionalmente reconocida. Adelante. Pasalo, vamos a seguir, así no perdemos tiempo, pasalo. Esto. Entonces, ¿cuál tendría que ser el futuro? Vieron que para tener futuro, para ideas para el futuro, uno puede ser ambicioso. Obviamente, lo que todo el mundo dicen por lo menos que tratan de hacer en todo el mundo, es algo que lamentablemente no hemos logrado. No solamente no hemos logrado, sino que hemos retrocedido, y tiene que ver con la erradicación de la pobreza. También la implementación real de una agenda de desarrollo y acceso equitativo a la justicia social, incluyendo la disminución del índice de desempleo y que las personas mayores no tengan que sostener económicamente a otros familiares adultos sin una ayuda externa por parte de las políticas públicas. Ustedes saben que hay algunos gobiernos que las personas que cuidan de otras personas reciben por parte del gobierno
ayuda económica. Bueno, acá esto todavía no ha terminado de funcionar. Y un cambio de actitud en el modo de pensar y actuar, alejándose del asistencialismo hacia el desarrollo, la autosuficiencia y la autonomía. El gobierno visualizando a la gente mayor como contribuyentes reales, activos y productivos de la sociedad. Adelante. Hay que flexibilizar las leyes de jubilación obligatoria, hay que educar a las personas mayores, cosa que estos programas están haciendo, sobre sus derechos, cómo ejercitarlos, eliminar el viejismo y prácticas discriminatorias que marginan, que degradan, y los gobiernos tendrían que empezar a escuchar las voces de las personas mayores. Son voces que normalmente no se escuchan, o sea, la palabra de ustedes, personas mayores, yo, persona mayor, tenemos que aprender a hablar un poco más fuerte para que nos puedan escuchar de una vez por todas. Adelante. Entonces necesitamos conocimientos sólidos para la planificación de buenas prácticas y programas que funcionen, que marquen la importancia de reconocer la capacidad de los adultos mayores para la autoayuda, la ayuda mutua, la elección, participación social, empoderamiento, liderazgo y defensoría, ser reconocido como alguien valioso para la sociedad, ser reconocido como un sujeto y no como un objeto, va a hacer que disminuyan todos estos riesgos. Las personas mayores, aprender sobre las capacidades remanentes. Las personas mayores también tienen que aprender de que envejecer también trae aparejado ir perdiendo algunas cosas. Bueno, pero tenemos que ir adaptándonos a esas pérdidas y no desfallecer o deprimirnos por eso, sino acomodarnos a las nuevas situaciones, tener el cerebro lo suficientemente abierto, lo suficientemente plástico para poder adaptarnos a una nueva realidad, a una realidad de ser persona mayor. Adelante. Y creo que ya voy a ir terminando, así dejamos lugar para... Entonces, para que la vida se pueda disfrutar plena con salud y seguridad, participar activamente en la vida económica, social, cultural y política, vivir con dignidad y libre de estereotipos negativos, que eso es lo que hay en todos lados, por donde ustedes quieran, por la tele, por la radio, por los diarios, por todos lados hay estereotipos negativos todo el tiempo diciendo no, la vejez no, la vejez no, la vejez no. Entonces hay que cambiar de actitud y expectativas, incluyendo a las mismas personas mayores, que son a veces mucho más viejistas que el resto de la sociedad. Eso va a reducir la discriminación, la exclusión social, y puede ser que las cosas funcionen. El desarrollo social como forma de pensamiento está listo para definir, medir y actuar dentro de un contexto multidimensional. Prestar atención a la promoción, realización y el compromiso de la amplia gama de los derechos humanos para todas las personas que componen esta sociedad y en forma equitativa. Y creo que viene la última, y si no viene la última, no tiene, es un poco más de lo mismo, solamente más desarrollado. Simplemente tenemos que tener todo este pensamiento desde una perspectiva, desde los derechos humanos. Es una herramienta muy poderosa para realzar todas las áreas relacionadas a la vida de las mayores, promoviendo su empoderamiento y participación social en el presente y en el futuro inmediato, y así vamos a lograr una cohesión social que es tan necesaria y derechos humanos que persistan. Bueno, yo les agradezco muchísimo y cualquier cosa que me quiera preguntar, pregúntenme, que a lo mejor sé la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias por invitarnos a reflexionar sobre nuestras prácticas y un poco sobre cuál es el contexto en el que hoy estamos parados para poder de alguna forma generar, ¿no?, esto que venimos diciendo, sobre todo en relación a la campaña de un envejecimiento saludable, ¿no? Cuáles son las cuestiones que hay que como sociedad ir modificando para poder lograr esto. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Espera, ahí está. Ahí dejé de compartir pantalla. Muchas gracias.
Gracias, Lía. Después, si les parece, bueno, yo veo, doctora, felicitaciones, están agradeciendo tus palabras, excelente doctora, están agradeciéndote la exposición. Si hay alguna pregunta, lo que podemos hacer es, luego de la exposición de Isabel, que puedan hacernos las consultas y ustedes poder evacuarlas o contestar. Así que continuamos, si te parece, bueno, con la doctora Isabel Lobrinsevich, que está con nosotros. Isa, vos vas a compartir pantalla, ¿no? Sí, sí. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Teníamos apuestas a ver si Bárbara iba a decir bien el apellido o no, lo dijo bien. ¡Vamos! Pensé que lo había dicho mal, ¿eh? Vamos, ganó. Porque no lo leí. Gracias al gobierno de la ciudad, gracias a Senior Home por la plataforma, y sobre todo gracias a ustedes por estar, porque las chicas nos dan lo más importante que puede tener un disertante, que es un público maravilloso como el de ustedes, que ya muchos, como ya hablé varias veces, a muchos los conozco. Hay personas mayores y hay futuras personas mayores, ¿no? Que yo creo que así los jóvenes tenemos que ver la vejez. El futuro, como le decía al médico, mi vieja cuando iba al médico, le decía, ay doctor, es triste llegar a viejo, y el médico le decía, señora, peor es morirse joven. Es así, peor es morirse joven. Voy a compartirles pantalla. Ah, no, a ver. El anfitrión inhabilitó, Barbie. Me tenés que habilitar para que yo pueda compartir. Sí, no, es que no puedo ponerte como hospedadora. Hay un solo hospedador. Bueno, entonces... ¿Querés que comparta yo? Y no hay otra. Perfecto. Vamos. Dale. Entonces. Bueno, les cuento mientras Barbie comparte que soy abogada, soy maestranda en gerontología, trabajé 7 años en PAMI y más de 30 en ANSES, y fui haciéndome persona mayor, hablando de las personas mayores y trabajando con personas mayores. Bueno, pasá a la siguiente, Barbie. Bueno, primero vamos a empezar por hablar de dónde viene la palabra empoderamiento. El término empoderamiento viene de una palabra en inglés que se llama empowerment y se define como un proceso por el cual le atribuimos a una persona capacidad y competencia. Son dos palabras muy importantes. El empoderamiento es el proceso por el cual le atribuimos a una persona capacidad y competencia para llevar adelante cambios a nivel personal y a nivel social. En esta definición de empoderamiento tenemos 4 palabras que van a ser claves: capacidad, competencia y los 2 ejes. Nos tenemos que empoderar nosotros mismos y la sociedad nosotros tenemos que hacer cosas para empoderarnos y la sociedad tiene que hacer cosas para contribuir a ese empoderamiento. Pasá a la siguiente. Teníamos las 2 palabras, capacidad. La capacidad desde el punto de vista legal, lo que dice nuestro Código Civil, la definimos como una aptitud para adquirir derechos, para ejercer esos derechos y para contraer obligaciones por nosotros mismos. Esto es muy importante para el empoderamiento, por nosotros mismos. Y la competencia en este caso apunta a tener las habilidades necesarias para poder ejercer efectivamente esos derechos. Como yo digo siempre, para ejercerlos primero hay que conocerlos. Uno no puede ejercer lo que no sabe que tiene. Y hay muchísimas personas, y lo más triste es, hay muchísimas directivos de instituciones que trabajan con personas mayores que no conocen cuáles son los derechos de las personas mayores. Hay muchísimos empleados bancarios que no conocen cuáles son los derechos de los jubilados y pensionados que van todos los días a cobrar. Entonces es importante que capacitemos. ¿Qué implica tener capacidad y tener competencia? Es que una persona mayor pueda tomar sus propias decisiones. Esa es la base del empoderamiento, poder tomar nuestras propias decisiones, llevar a cabo acciones que consideremos oportunas y
involucrarnos en las cosas que hacemos. Pasa a la siguiente. Bueno, el empoderamiento, ¿a qué nos lleva? A efectuar cambios. Por supuesto, tienen que empoderarse la gente que no está empoderada. Hay gente que lo está. La doctora Deichmann está empoderada, yo también, excesivamente empoderadas estamos. Nosotros nos tendríamos que desempoderar un poquito. Pero se tiene que empoderar la gente que no lo está, la gente que se siente mal. Tenemos que hacer cambios tanto a nivel personal como social, como les decía eso antes. Y ambos ejes tienen un punto en común, un vértice en común, que es la capacitación, porque como les dije antes, para conocer los derechos y poder ejercer, para poder ejercer nuestros derechos, tenemos que conocerlo. Sentirse empoderado es un estado, ¿no? Y son habilidades que podemos adquirir, no es que alguien no está empoderado y nunca más va a poder estarlo. Es lo que antes se decía, tenete fe, tené confianza. ¿Vieron cuando a veces los cómicos hacen esas parodias de los talleres de autoestima que dicen, tú puedes, tú puedes? Bueno, un poco el empoderamiento es, tú puedes y que te lo creas, pero no que te lo creas porque es una fantasía, que te des cuenta que es realidad, que podés, que tenés esos derechos y que los podés ejercer. Te dolerá la pierna, te dolerá la cintura, podrás caminar un poco más lento, pero podés igual, no hay problema, el envejecimiento activo y saludable no significa que seas atlético y que estés fenómeno, ¿no? Cada uno envejece como era en su curso de vida. Yo no voy a poder envejecer nunca atlética porque no era atlética a los 15 años. Ayer estábamos hablando de eso justamente, ¿no? De que a veces muestran ejemplos de envejecimiento activo y saludable, ponen como fenómenos. El señor de 90 años que se tiró del paracaídas. A mí me llegaban a tirar de un paracaídas a los 17 años y cuando llegaba al piso llegaba infartada del terror, porque toda mi vida tuve vértigo y siempre fui lo más antideportivo. Entonces cada uno envejece como fue en su curso de vida. El que fue albañil envejece de una manera, doliéndole la espalda, habiéndose muerto de frío toda la vida, y el que fue profesional tiene la suerte, tuvo otras oportunidades de envejecer de otra manera. Pero todos pueden envejecer empoderados, todos pueden conocer sus derechos y todos pueden hacerse respetar. ¿Qué es eso? Ese es el empoderamiento. Pasa a la siguiente. Bueno, lo que les dije antes, sentirse empoderados es un estado, ¿no? ¿Qué estrategias, qué ejes podemos hacer? Hay estrategias de socialización, por ejemplo, desde el eje personal. ¿Qué puedo hacer yo, persona, para sentirme empoderado? Si estoy sola, si no sé, vivía con mi marido y con mi familia y nadie más, que somos las personas mayores de esta época somos muy así, son todos hogares unigeneracionales y la gente está muy poco habituada, entonces empezar a hacer salidas grupales, concurrir a talleres en los que nos enseñen técnicas de autovaloración, clases de yoga, talleres de mindfulness, que nosotros tenemos una compañera que lo hace muy bien. Ayer estábamos en una reunión y me quedé dormida. Me compenetró tanto con sus palabras que me quedé dormida. Capacitaciones, por ejemplo, el uso adecuado de los entornos digitales, que hubo tantas. Yo siempre hablo, no sé si alguno de ustedes me escuchó, sobre el tema de fraudes informáticos durante la pandemia, que hubo muchísimo, porque estamos todos conectados, hiperconectados, entonces los delincuentes, los ciberdelincuentes encontraron que tienen mucho más público a quien estafar, y no solamente a las personas mayores, no estigmaticemos. Por supuesto, muchas personas mayores fueron presa más fácil, porque recién aprendían, muchos recién se familiarizaban, pero también estafaron a muchísima gente joven. También podemos capacitarnos, como les dije antes, sobre conocer nuestros derechos. El Ministerio de Justicia, ya hace 2 años, al poco tiempo de que Argentina ratificó un instrumento internacional muy importante, que es la Convención para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Ministerio de Justicia elaboró un ejemplar de la Convención en lectura fácil, bueno, es el link para poder ingresar a ese ejemplar
de la convención en lectura fácil, que normal en el ¿cómo se llama? Se abría. Ah, vos capaz que lo podés. Claro, no estoy compartiendo yo, Barbie. Trata de abrir el link. ¿Querés que lo abra? A ver. Dale. Es control y te aparece la manito. Cuando te aparece la manito, dale. ¿No quiere? Me pone, vamos a ver. Te pone, si no compartes, ¿sabes? No quiero. No se puede, me pone, Bueno, tal cual. No importa. Bueno, si ingresan en ese link, van a ver que hay un ejemplar de la convención en lectura fácil, que no significa que sea para personas con dificultades cognitivas de ninguna manera, sino para legos, para personas que no son profesionales, que no son abogados. Entonces, en un lenguaje sencillo, les explican a qué cosas tienen derecho y qué cosas no pueden permitir que las demás personas vulneren. También, por ejemplo, conocer la reciente reforma del Código Civil. En agosto del 2015 hubo una reforma del Código Civil que en materia de capacidad hace un cambio de paradigma muy importante. El Código Civil de la época que yo estudié, la capacidad e incapacidad tenía un paradigma. Si la persona tenía problemas cognitivos, enseguida se le nombraba un curador. Ahora la capacidad es la regla y conforme los problemas que tenga se le van designando apoyos para que lo ayude. Pero la capacidad es la regla y la voluntad de la persona es la regla. Ese es un paradigma muy, muy importante en materia de capacidad e incapacidad. Pásalo, Barbie. Estoy tratando de ver si puedo copiar el link y compartírselos por el chat, así que en cuanto pueda se los comparto. Sí, para que lo abran, Perfecto. Bueno, hablamos del eje, les dije que teníamos dos ejes, el personal y el social. La sociedad. ¿La sociedad qué puede hacer para empoderar a las personas mayores? Muchísimo. Tanto que la vejez es una construcción social, ¿no? Es por eso que hubo tantos, y fue cambiando. La verdad que uno a veces, yo estuve junto con la doctora Deichmann en el mismo Zoom que hizo la Alianza Global de ILC, y la verdad que había muchos colegas que estaban muy enojados, sobre todo el colega de Brasil, Alex Calache, porque realmente en Brasil está pasando una situación muy grave, nosotros también, pero en Brasil peor. Mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Pero estaba muy enojado y en un momento otro colega le preguntó en el chat qué podemos hacer para solucionar la situación de las personas mayores, y él contestó: ¿no te das cuenta que a nuestros gobiernos no le interesan las personas mayores? Porque se ve que lo agarraron en un día. No es tan así, pero bueno, es difícil la cosa, ¿no? La vejez es una construcción social y la sociedad es precisamente un espacio clave. Así como construyó un modelo viejista, estamos haciendo lo posible para que lo deconstruya y vayamos a un modelo realista. La vejez es la etapa de la vida de mayor diversidad, en el sentido de que todas las personas somos sumamente diferentes. No se pueden hacer generalizaciones, no se puede decir todos los viejos son tal, todos los viejos hacen tal, a todos los viejos les gusta tal, porque no es así. Es la etapa en la que todas las personas somos sumamente diferentes. Por eso se dice entre los gerontólogos, entre las personas del ambiente, que no hay vejez, sino que hay vejeces. ¿Cómo tenemos que accionar desde la sociedad para modificar esa imagen de la vejez viejista? En dos sentidos. Uno es hacia el Estado, hacia las autoridades, y otro es hacia los ciudadanos. La incidencia, es decir, para que los gobiernos se convenzan de que el tema de la vejez y el envejecimiento es importante, siempre es de abajo hacia arriba, siempre la ciudadanía los convence, entre comillas. Entonces hay que hacer acciones para convencer. Pasar la siguiente. Desde el eje social hacia el Estado, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que decía yo, medidas para incidir en la agenda pública, que eso no significa ni más ni menos que comiencen a dar un poco más de bola a los temas de las personas mayores. Desde los tres poderes del Estado. Yo soy asesora parlamentaria en este momento, asesora a la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados. El año pasado la Comisión de Personas Mayores se reunió una sola vez. Es una cosa, me parece a mí, bastante grave,
porque ahora estoy como Alex Calache, estoy enojada yo con la Cámara de Diputados, porque con todo lo que pasó con las personas mayores el año pasado, es incomprensible que la Comisión de Personas Mayores se haya reunido una sola vez. Motivo por el cual muchos de los proyectos de ley que hicimos, uno de los proyectos de ley que hice personalmente yo, era una capacitación, dar una capacitación a los 3 poderes del Estado y a todos los organismos centralizados y descentralizados que trabajan con personas mayores sobre la convención, para que las personas supieran, conocieran el instrumento, porque hay muchas personas que lo desconocen, para que lo conocieran y para que obraran en consecuencia una vez que lo conocieran. Por supuesto, perdió estado parlamentario porque todavía no se trató en comisión. Así que bueno, pero desde el legislativo haciendo proyectos, desde el judicial tratando de una manera prioritaria. La doctora Dabove el otro día pasó una iniciativa de la justicia de Perú en el sentido de dar prioridad a toda acción judicial iniciada por una persona mayor, simplemente porque los juicios previsionales no pueden durar 10 años, porque a veces lo inicia una persona que tiene 80, entonces no tiene ningún sentido. O que la persona se muera, o que cuando se resuelva el juicio ya no tenga posibilidad de disfrutar, supongamos que sea un reajuste previsional de su nuevo haber reajustado. Y el Poder Ejecutivo tiene la enorme responsabilidad de hacer políticas públicas, esa palabra tan maravillosa. Yo soy especialista en control de gestión y políticas públicas, últimamente lo uso bastante poco, pero una política pública transversal que abarque todas las áreas que trabajan con personas mayores y que de una vez por todas tengamos una política integral para las personas mayores. Porque nosotros como ONG, por supuesto que hacemos mucho y nadie baja los brazos, nosotros hacemos incidencia, pero los poderes del Estado son los que tienen que instaurar las políticas públicas, ¿no? Para eso hicimos el contrato social de Rousseau para acá, y delegamos en nuestros gobernantes la responsabilidad de gobernar, en todos, ¿eh? Acá pasaron colorados, amarillos, azules, verde, violeta, rosadito, todo lo mismo. Nadie hizo nada concreto y todo el que vino consideró que todo lo que pasó estaba mal y lo destruyó sin ponerse a analizar que algunas cositas capaz que estaban bien. Pasá, Barbie, a la que sigue. Bueno, seguimos con el eje social. Hacia los ciudadanos tenemos que implementar políticas. Hay algo que se llama en psicología la profecía autocumplida. Y eso significa que la gente, de tanto escuchar durante toda su vida que las personas mayores no sirven, que la vejez es sinónimo de ser inservible, de no saber hacer nada, de perder capacidades, de perder habilidades, que se lo termina creyendo. Y termina actuando en consecuencia, termina actuando de esa manera, actuando como si fuera incapaz, como si no pudiera. Esto es como cuando le estamos enseñando a caminar a un chiquito, si uno no le infunde confianza y no le dice el famoso tú puedes, dale, podés, soltate de la manito, le tirás el juguete y lo vas incentivando, si le decís tené cuidado que te vas a caer, va a terminar caminando, pero mucho más lejanamente que si le damos confianza en sí mismo. Bueno, eso, para que no se dé la profecía autocumplida, la sociedad tiene que empezar a darle confianza a las personas mayores. Y si tienen miedo, no sé, cuando van... Nadie se puede rasgar las vestiduras porque hubo un viernes negro, la primera fecha del cobro después de la pandemia. Si todos sabíamos que las personas mayores no manejaban el cajero. Y no es que iban a la fila del banco porque a las personas mayores son un grupo de marcianos que les encanta charlar con alguien que no conocen de nada y que está atrás en la fila y tomar sol y es la única salida que tiene la señora para estrenarse el collar. No es así. Iban al banco a esperar a pesar de que le dolía la espalda o la pierna porque en primer lugar no confían en el sistema bancario, cosa que el sistema bancario hizo bastante para que así suceda. Y en segundo lugar, no manejan el cajero. Entonces, van el primer día y retiran todo el dinero, que tampoco es una fortuna para llevar en un camión de caudales, porque como decía la doctora Deichmann antes,
80% de nuestros jubilados y pensionados cobra la mínima o casi la mínima. Así que van y la sacan el primer día. Entonces, para que no se dé esta profecía autocumplida que está dado por los estereotipos negativos de la vejez, que son consideradas las personas mayores incapaces, dependientes, con dificultades para tomar decisiones, que hacen que la persona se lo termine creyendo, termine no confiando en sus capacidades. Y, por ejemplo, a mí me han dicho, yo intenté hacer muchas capacitaciones para el uso del cajero, por ejemplo, y pasa la siguiente, Barbie, y me decían, yo no voy a poder nunca aprender. Y yo le decía, pero escúcheme, señora o señor, usted aprendió a manejar, no sé, el televisor, sí, y va a aprender a manejar el cajero automático, es un aparato electrónico, no hay que ser ingeniero, hay que saber qué botones apretar y tener confianza que no va a pasar nada. Bueno, nadie les dio una capacitación como corresponde, que es, uno no puede aprender a manejar, una señora no puede aprender a manejar un lavarropa mirando papelitos. Tienen que darle lavarropa, con el papelito en la mano, saber qué botones aprieta. Bueno, para aprender a manejar un cajero hay que tener un cajero. Entonces, nunca los bancos sacaron de línea un cajero para enseñarle a la persona. Hubo algunos intentos en el gobierno de la ciudad, en algún banco en particular, para enseñarles con un cajero, pero 1 o 2 talleres. Hay que hacerlos todos los días para que la persona aprenda. Esa es una manera de empoderarse. Ustedes no se dan una idea. El entorno digital, cómo desempodera, por decirlo de alguna manera, cómo aminora la autoconfianza que tienen las personas, porque además todo va hacia ello, sacar un pasaje, chequear un pasaje en un aeropuerto, hacer el famoso check-in, ahora todo es electrónico y las personas mayores yo las veo en los aeropuertos directamente paralizadas. Y sobre todo, lo más importante, terminar con los estereotipos negativos de la vejez, denominados viejismos, que no es cualquier discriminación por edad, es la discriminación por la edad mayor, por eso se llama viejismo, que tienen una enorme influencia. Esta fotito que puse acá en el Power es porque nosotros hicimos un grupo grande de ONGs, hicimos una denuncia contra el programa Intruso, el segmento Los Escandalones, que por suerte, un muchacho que me caía bien, pero bueno, esto lo hizo feo. En este segmento hacía una comparación, que lo deben haber visto todos, entre señores que envejecían como viejas. Es decir, ya envejecer era una desgracia, encima envejecer como mujer vieja era una doble desgracia, ¿no? Y entonces hacían el ranking, acá están comparando a Luis Albinoni con Guillermo Coppola, porque le ponían, hicimos una denuncia ante el INADI, que primero nos la rechazaron porque dijeron que era libertad de prensa, después la fundamos un poquito más violentamente y la están trabajando. Vamos a ver qué pasa, pero ya hace como 1 año más o menos que está la denuncia y todavía no han resuelto. Pero este es un viejismo en todo su esplendor. Pasemos, Barbie, a la otra. Bueno, ejemplos de viejismos, acá hay algunos, pero hay millones: ridiculizar, cuestionar la capacidad de las personas mayores, realizar afirmaciones peyorativas como que son frágiles, enfermos, que les gusta hacer la cola del banco, como les dije antes, que son como niños, que necesitan hablar con cualquiera, que no es, se demostró cuando el gobierno de la ciudad puso voluntarios para que lo llamen, que la persona mayor no quiere hablar con cualquiera, no es así. Tanto se los aminora como persona, que en esta pandemia vimos ejemplos, gracias a Dios en nuestro país no, de que eran la variable de ajuste cuando había escasez de camas en las unidades de terapia intensiva, si había una persona más joven y una persona mayor, como único criterio se tomaba la edad para elegir a quién darle esa cama. Pasa, Barbie, a la que sigue. Bueno, ¿cómo empoderar a las personas mayores? Desde diferentes lugares. En la toma de decisiones, debemos permitir que las personas mayores tomen decisiones y dejarnos esa famosa frase de lo hago yo porque lo hago por su bien. Por más que sea por su bien, las personas tenemos derecho a tomar decisiones. Y
posiblemente la decisión por su bien la esté tomando un hijo y capaz que realmente es por su bien, no interesa. La persona tiene que tomar la decisión y si se equivoca, darse cuenta que se equivocó y la próxima vez va a tomar una buena decisión. Si siempre tomamos las decisiones por su bien, nunca se va a dar cuenta cuando está tomando una buena y una mala decisión y las capacidades, si no se ejercitan, se pierden. Entonces, si uno no sigue, por ejemplo, si uno maneja y deja de manejar cuando es grande, y ya no va a ser tan idóneo para manejar. Bueno, es lo mismo, si dejamos de tomar decisiones nos desacostumbramos y viene la profecía autocumplida que les dije. Terminamos convenciéndonos de que ya nos podemos porque estamos viejos para poder tomar decisiones. La opinión, que se respete la opinión de esa persona, que no sé, yo me acuerdo cuando estudié gerontología que mostraban videos terribles de cuando iba una persona. Hay un video famoso que todavía está en internet, que es de una marca de preservativos, que es un hijo que está yendo con el padre a un geriátrico. No sé si lo vieron, es excelentemente trágico, ¿no? Pero el video termina, usted puede tener hijos o usar nuestro producto. por cómo es el hijo. Es terrible. Bueno, tener en cuenta, si una persona no quiere ir a una residencia de larga estadía y se quiere quedar solo, tomar en cuenta la decisión de esa persona y no llevarla en contra de su voluntad. Compromiso. El compromiso apunta a que permitamos que las personas mayores, que todos nos involucremos en lo que deseamos, que nos comprometamos con un voluntariado, con asistir al club del barrio, con seguir trabajando si queremos trabajar. Eso, papá, ¿para qué seguís al frente del negocio? Te van a asaltar, Sigo al frente del negocio hasta que quiero, porque es mi negocio y porque estoy comprometido con ello. Participar, que está íntimamente ligado con el compromiso, implicarse. Y la integración. La integración es el compromiso y la participación, pero desde la sociedad que le hace un hueco para que la persona entre, porque tampoco somos Superman. Si uno quiere ingresar a algún lado y te miran todos los jóvenes y te dicen, vos no podés venir porque sos viejo, es remar contra la corriente. Entonces la sociedad toda tiene que darse cuenta que, como le decía el médico a mi mamá, si no llegas a viejo es porque te morís joven. Entonces, a los futuros viejos de la sociedad les digo, si no les hacemos un hueco a las personas mayores, hay un proverbio que dice, cuando vayas por el camino no siembres espinas porque te puede tocar volver descalzo. Bueno, como que sigan así, los futuros viejos van a volver descalzos y se van a cagar a pinchazo. Va a ser así. Pasemos a la siguiente. Bueno, y como un ejemplo de viejismo, estaba leyendo el otro día, yo nunca, no había reparado, no sé mucho inglés, estoy aprendiendo ahora porque me obliga la doctora Deichmann, que es una mujer muy mala, les digo públicamente para que sepan, y hay una canción de Paul McCartney que, When I'm 64, ¿se acuerdan de esa? Cuando tenga 64 años. Este muchacho en el año 67, que él tenía 25, se la hizo al padre, que tenía 64. Y la canción dice, cuando envejezca y pierda mi pelo, dentro de muchos años, porque él tenía 25, aún me mandarás una tarjeta de San Valentín, una felicitación de cumpleaños o una botella de vino, me necesitarás, me alimentarás cuando tenga 64 años, podría resultar de utilidad arreglando un fusible. Tú puedes hacer un jersey junto a la chimenea, es una traducción española, tejer un pullover junto a la chimenea, los domingos por la mañana ir a dar una vuelta, arreglar el jardín quitando las hierbas. ¿Quién podría pedir más? Esta es la visión que tenía un joven de 25 años en el año 67, que yo creo que se la hizo con la mejor intención a su papá. Posteriormente, una vez cuentan que Paul McCartney se encontró con un pianista de jazz que tocaba el piano en un club que iban todas personas de más de 60 años.
Entonces él le dice, yo soy muy admirador suyo, y toco todos sus temas, y también toco When I'm 64. Y entonces le dice, qué bien, dice, pero yo hago lo toco versionado, porque todo mi público tiene más de 60. Entonces digo 84. Y dicen que Paul le contestó, si yo lo hubiera escrito ahora, le pondría 94. Pasa a la siguiente, Barbie. Paul cumplió 64 el 18 de junio del 2006. Es decir, ahora tiene 78, cumple 79 en junio de este año. Por eso es que le dijo, no perdió el pelo, como pensaba, algunos pelos, pero no todos, pero lógicamente todos cambiamos desde los 25 a los 78. Cuando uno tiene 25 parece que 40 años es un plazo que no va a llegar nunca, por eso pone cuando pasen muchos años. Pasa a la siguiente. Paul los cumplió el 18 de junio del 2006 y yo el 2 de enero de este año los cumplí, los 64. Yo no sé, estoy segurísima que además Paul de poner que ahora pondría 94, seguramente no se le pasa ni por la cabeza ni tejer al lado de la estufa, ni arreglar el jardín, sino que el año pasado fue disco de oro, canta mejor que nunca, triunfa, por eso dijo 94, y yo les diría 94 o 104, porque todas las incapacidades que tengo las tenías desde siempre, y el único músculo que tuve súper desarrollado durante toda mi vida fue la lengua y la sigo teniendo. Así que es lo mismo que Paul, diría 94 o 104. Y yo te pediría, Barbie, que lo escucháramos, porque realmente la canción, como todas las de Paul, es maravillosa. Y me despido de todos. Vamos a compartir ahora entonces. A ver si la escuchan, díganme si se escucha. Sí, ahí se las vamos a compartir igual en el chat, también para que la puedan escuchar después. La que estuvo súper atenta, porque claramente en la computadora no puedo compartir y ver el chat al chat, fue nuestra compañera, trabajadora social, la licenciada Laura Erces, que ya me dijo que hay algunas preguntas para hacerles a ustedes, y ya tendríamos que dar el cierre, así que ya después los dejo con la doctora Lorena Espina, que nos va a saludar, y hacemos el cierre correspondiente a la jornada. Muchas gracias tanto a Lía como a Isabel, exquisitas las exposiciones, y bueno, y nos dejan como siempre con esto de invitarnos a reflexionar siempre sobre nuestra propia vejez, ¿no? Y además de cómo colaborar con que sea más justa la sociedad para todas las edades. Yes. Lau, ahí te habilite el audio. Hola, muy buenas tardes. Son muchos mensajes de agradecimientos para ambas expositoras. Si les parece, voy a tomar solo uno porque me parece que es nodal y tal vez representa un poco el sentir de todos nosotros. Nos pregunta Perla, y les pregunta tanto a Isabel como a Lía. ¿Piensan que las salidas de las personas mayores de los geriátricos a dar una vuelta a manzana o con un acompañante o asistente gerontológico que haya recibido la vacuna atenta? Uy, perdón, se me fue. Bueno, espérenme un segundín.
Atenta, bueno, se me fue. Perla, tu pregunta es alucinante, igual que lo de la abuelidad. Si llamar abuelo también es un modo de discriminar. Y acá vuelvo. Claro que sí, es discriminar. Vuelta a la manzana con un acompañante o asistente gerontológico que haya recibido la vacuna. ¿Atenta contra la salud pública o atenta más contra la autonomía de esa persona mayor a decidir si quiere salir a dar una vuelta a manzana? Atenta a qué va con los protocolos, ¿verdad? Perdón, no entiendo la pregunta. Por favor, ¿puedes ser más clara? En serio, no la entiendo. Yo Sí, creo que cómo lo no. que quería decir era como que si es preferible que una persona no la saquemos a dar una vuelta con todos los cuidados que uno puede tener en estos casos de pandemia para protegerla, no respetando su decisión de querer salir, o si es mejor respetar su autonomía y si tiene deseos de salir, acompañarla de la manera adecuada. A mí me parece que sí, que hay que respetar la autonomía de la persona y con todos los cuidados, si la persona quiere salir es muy importante que salga. Solamente que no se exponga y si todavía no tiene la vacuna, bueno, que esperar que venga la vacuna, pero eso, por favor, que no se quede encerrada en la casa. Lo peor que durante todo un año, hemos visto la cantidad de daño físico y moral que ha hecho la gente estar en forma aislada y encerrada en su casa y no salir ni a la puerta. Por favor, no. Que salga acompañada, que todo bien, respetar la autonomía de esa persona, pero respetar la salud también, la salud de esa persona. Gracias, Lía. Y otra pregunta que hacían directamente para vos es cómo hacernos oír ante los gobiernos. ¿Cuáles prácticas podemos llevar adelante, tanto como profesionales, auxiliares o ciudadanos, para que los gobiernos nos escuchen? Bueno, si vemos algo en la televisión, por ejemplo, cuando vimos en Intrusos que tenían una práctica viejista, juntarnos varias ONGs y accionar ante el INADI, siempre, como dijo el Papa, haciendo lío con respeto a las instituciones, con educación, sin violencia, juntarnos, pedir por nuestros derechos, informarnos, asistir a estos talleres, y ir dando ánimos, ir fortaleciéndonos como el chiquito cuando aprende a caminar y le decimos soltate que podés. Bueno, si alguien le enseña a manejar el cajero, o si la azafata del banco que le está enseñando, porque yo veo cómo las azafatas enseñan a manejar el cajero, ponga la clave, pone la clave, ¿qué quiere? Entonces tengo que decir, no, mira, no me digas qué quiero, enseñame a hacerlo a mí, enseñame a manejarlo a mí, porque dice, ¿qué quiere? Le hace el trámite, mira para otro lado cuando ponen la clave, le hace el trámite la azafata del banco, entonces la persona nunca lo aprende a hacer. Es así. Entonces, esas son todas las cosas que podemos hacer todos los días para empoderarnos. Y si ustedes van un día que está el banco abierto, en este contexto de pandemia no, estamos hablando en un contexto normal, cuando esto pase, que pasará en algún momento. Muchos bancos dicen que el cajero humano no puede darles la plata. No es verdad. Entonces le dicen, no es verdad, tengo derecho a que me lo dé el cajero humano. Es importante saber manejar el cajero automático, pero es más importante saber cuáles son nuestros derechos. Y si a una persona le dicen abuelo y le molesta decirle, mira, perdóname, yo no soy tu abuela. Uno en todo caso es abuelo de sus nietos. Hay muchas personas mayores que ni siquiera son abuelos, pero siempre que uno es abuelo de sus nietos. Uno no anda por el mundo diciéndole a la gente por el vínculo familiar. No ve una persona de 15 años y le dice hijo o madre o padre. Entonces, ¿por qué a los mayores hay que decirle abuelo? Es así. Hay un cuarto de segundo para que les cuente una anécdota. Una anécdota del año 2002, cuando fue la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas en Madrid, año 2002. En ese momento el secretario general era un tipo maravilloso, increíble, que se llamaba Kofi Annan. Kofi Annan, que fue un genio y que realmente revolucionó a las Naciones Unidas.
cuando empieza, yo tuve la suerte de que me integraron en la delegación de la República de la Argentina, por lo tanto no tuve que estar sentada atrás donde había 1000 personas, sino que como la Argentina tiene la A, estaba sentada en primera fila, así que lo vi bien de cerca. Ese día Kofi Annan cumplía 64 años. Entonces él se para y le canta a la mujer, que era él es un hombre de color tremendamente buen mozo, no les puedo decir lo que es, súper seductor, lo que era en ese momento. Su mujer era eslava, no me acuerdo si era de Noruega o de Dinamarca. Entonces él le canta a ella y le dice ese pedazo de la canción que dice, todavía me vas a querer, todavía me vas a amar cuando tengas 64 años. Y ese era el día que él cumplía 64 años. Fue hermoso, toda la gente aplaudía, estuvo re bueno, ¿no? Hice una linda anécdota que nunca me voy a olvidar. Gracias Lías por compartir esta experiencia, gracias Isabel también por contestar las preguntas que fueron surgiendo también en el chat, a Lía lo mismo. Y bueno, vamos a tener que ir cerrando ya, nos extendimos un poquito más, pero bueno, era tan interesante poder darle un cierre y darle un encuadre sobre todo a las exposiciones que quisimos extendernos un poquito más. Así que, en principio, agradecerles a ambas, a Isabel y a Lía, por estar acá. Agradecer, como habían dicho anteriormente, a The Señor Home por prestarnos la plataforma para que hoy podamos estar acá y que no se nos haya cortado en principio, ya se nos hubiera cortado. Así que agradecerle por prestarnos el espacio. A Laura también por acompañarnos. Y bueno, y los dejo con nuestra gerenta, la doctora Lorena Espina, que va a dar el cierre, y los esperamos en la próxima jornada, que es el 7 de abril, a las 17 horas. Esto igual lo van a recibir por mail, la invitación, o por el Facebook de la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, donde trabajaremos sobre el Día Mundial de la Salud. La verdad que es una temática bastante interesante porque vamos a trabajar con el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, sobre todo sobre las vacunas y sus creencias, que es un poco con esta pregunta de cómo nos cuidamos hoy, ¿no? Han circulado mucha información falsa y que confunde, y la verdad que nos parecía interesante poder marcar este Día Mundial de la Salud en este contexto que estamos atravesando de pandemia. Así que los invitamos a que nos acompañen el 7 de abril. Y por mí nada más, Lore, te dejo para que puedan saludar y hacer el cierre. Nada, no mucho más, porque en verdad ya nos extendimos. Agradecer a Isa y a Lía, que estuvieron espectaculares, no podían ser más claras y más expresivas, ¿no? Me parece que cuando hacemos estas jornadas, lo bueno es esto, quedar con tantas cosas que nos replanteamos, con tantas cosas que nos hacen llevarnos a otro lugar y pensar cosas que a lo mejor naturalizamos y estando en las situaciones cotidianas no vemos o no nos damos cuenta. Por eso es tan importante que participen de estos talleres, de estas jornadas, y por eso este año no solo las queremos hacer con ustedes, sino que la abrimos a lo que es su entorno, su familia, a quien quieran participar de que se sume a estas actividades, a personas que trabajan en residencias geriátricas, toda persona que tiene un vínculo con una persona mayor, y va a ser el día de mañana una persona mayor, está buenísimo que se sume, que escuche, que participe, que se vean entre todos, porque todos somos parte de este proceso de envejecimiento y nos permite ver que hay personas empoderadas, personas que no, personas vulnerables, personas que nos cuidan, personas que no saben cuidar y necesitan que los orientemos y los acompañemos en ese proceso. Todo es importante. Entonces, está buenísimas estas instancias, que las podamos compartir, expresen lo que ustedes nos quieran decir. Para nosotros es sumamente importante. Y para cerrar me quedo con esto que leí que me encantó, de Trini, que dice, gracias a Isabel, a las chicas, que son un tesoro y me hicieron descubrir que soy una viejita empoderada. Sí, lo leí. Me estaba riendo. Y espero que todos se sientan así. Esa es la idea, porque una persona empoderada, más allá de la edad que tenga, puede con las cosas de otra manera.
se para frente a situaciones de otra manera. Entonces, bueno, sentirnos eso, fuerte. Y el que no se siente así, pedir ayuda en estos grupos, en estas redes, en estos espacios donde se puede uno ir empoderando de a poco. Así que bueno, nada, un beso enorme y feliz por estos espacios y por verlos y compartir. Felices Pascuas. Igual para todos. Gracias. Chau a todos y a todas. Muchas gracias.